El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 entre ellos y le dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén, como de toda la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuente que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con este pasaje del Evangelio que nos recuerda el llamado de los apóstoles. Y bueno, pues son llamados, son escogidos entre el pueblo para que vayan para anunciar. De hecho, apóstol significa enviado, que es lo mismo que ángelos. Y es ahí donde pues tenemos una misión. También cada uno de nosotros que hemos sido bautizados y sobre todo confirmados. Como dice la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano y el Caribe, somos discípulos y misioneros. Discípulos a la escucha de Dios desde nuestro bautismo y misioneros desde nuestra confirmación a ir y encontrarnos con aquellos que nos necesitan. Y es aquí donde cada uno de nosotros, pues hoy en día necesita también pues prepararse. Hoy, como podemos ver, el mundo pues está en una gran confusión, que unos dicen una cosa, que otros dicen otra cosa, pero lo cierto es de que hemos dejado de escuchar al Señor. Por eso viene esa confusión. Y bueno, pues terminando el sínodo, pues algunos decían que pues la iglesia se iba a acabar, y bueno, ya desde algunos obispos y cardenales que han sido parte de los relatores del documento, pues decía, por ejemplo, el arzobispo de Sydney, decía, pues si esperan una revolución, no va a haber. Y pues algunos decían que esto iba a acabar con el papado y todo esto. Y pues bueno, uno de los puntos claves es todos somos partícipes de la barca de la iglesia, en la cual va al frente el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro. Y pues bueno, eso es parte de lo que es la teología clásica. Y es donde cada uno de nosotros pues ahora tiene la necesidad. ¿Por qué? Porque podríamos preguntarnos cuánto conocemos de nuestra fe y lamentablemente vamos a decir que muy poco. Por eso, como dice la carta de San Pablo a los Efesios, que dice que ya no son extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecientes a la familia de Dios por el bautismo. Y hemos sido edificados en el cimiento de los apóstoles, profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Pero en este sentido, pues también, ¿qué tanto yo busco ser parte de la iglesia? ¿Qué tanto yo también pretendo ser esa piedra viva de la edificación de la iglesia? ¿Por qué? Porque pues también Dios nos da la libertad. Y si nosotros no queremos caminar según su voluntad, pues nos deja. Lamentablemente, pues iremos al infierno y no al cielo,
pero pues es la voluntad de cada uno de nosotros que es lo que quiere en esta vida. Por eso antiguamente, pues en el catecismo se enseñaban los novísimos o postrimerías, que era muerte, juicio, infierno o gloria. La muerte, todos la vamos a padecer algún día. El juicio, todos vamos a pasar por el juicio de Dios. Ahora sí que la vida eterna o la condenación eterna va a ser conforme a nuestros actos. Por eso, ¿qué es lo que nos van a enseñar los apóstoles? Y podemos verlo a lo largo del Evangelio y de las cartas que escriben. Lo que quieren es de que vivamos realmente la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, en primer momento, pues, ¿cómo la vamos a descubrir? Y bueno, pues ya hemos escuchado el pasaje del joven rico en Mateo o del hombre rico en Marcos. Y también, pues ahí de pasadita, más simple, pero también en San Lucas. ¿Y qué es lo que dice el joven? Maestro, bueno, ¿qué debo de hacer para tener en herencia la vida eterna? ¿Y qué es lo que responde Jesús? Cumple los mandamientos. Y es ahí donde podríamos decir que la puerca torció el rabo. ¿Por qué? Porque ¿cuántos verdaderamente buscamos cumplir los mandamientos o cuántos de nosotros pues ya ni nos conocemos los mandamientos? Y entonces por eso caemos en no hacer la voluntad de Dios. Como dice San Juan en su Evangelio, dice el Señor, sobre todo capítulo 17 de San Juan, el que me ama cumplirá mis mandamientos. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿y cómo vamos a cumplir los mandamientos? Que es precisamente parte de la pequeña biografía que escuchamos de Judas Tadeo. El que cumple mis mandamientos, ese me ama, y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Y es ahí, para ser morada de Dios tengo que verdaderamente someterme a su voluntad. Y esa voluntad que quiere que vivamos como hijos de la iglesia. Por ahí decía San José María Escriba de Balaguer, que tenemos que tener unos amores que nos van a garantizar el reino de los cielos. Primeramente, el amor a Dios sobre todas las cosas. Segundo, el amor a la Virgen María. Tercero, el amor a San José. Cuarto, el amor al Papa. Y quinto, el amor a la Iglesia. Y bueno, pues decía San José María Escriba de Balaguer, pues él todavía en tiempos de San Juan Pablo II, decía, y si el Papa no me cae bien, pues reza por él, pero tú debes de amarlo. Y si el Papa hace esto que no me gusta, tú reza por él, pero tienes que amarlo. ¿Por qué? Porque pues el Señor lo dijo, Mateo 16, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y es precisamente que si tenemos una iglesia, como decía uno también que va a ser Papa, San... discúlpenme, se me escapa. A ver, es Clemente, San Clemente de Roma. Cuando escribe su carta a los Corintios, dice, la garantía de la salvación y la garantía de la fe es que vivan unidos a su obispo. Entonces, pues si el obispo hoy por hoy aquí en nuestra arquidiócesis de Tijuana es Monseñor Francisco Moreno Barrón, pero el obispo de la Iglesia Universal pues es hoy por hoy el Papa Francisco. Si yo vivo unido a él, pues entonces voy a tener la salvación. ¿Por qué? Porque entonces es donde se aplica esa frase de San Clemente de Cesarea. San Eusebio de Cesarea. Extra ecclesia nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Por qué? Porque la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Con todos sus defectos, obviamente también desde San Eusebio de Cesarea tiene esa frase, la iglesia es santa y pecadora. Santa por su fundador, pecadora por nosotros que somos sus miembros. Y es ahí donde nosotros pues tenemos que luchar por la santidad, no quedarnos en el pecado. Y es ahí donde pues si yo abandono mi iglesia católica, entonces no voy a tener salvación, porque teniendo toda la revelación completa, me voy a ir a una parcialidad.
y es donde no vamos a poder tener esa salvación. Por eso tenemos que luchar, tenemos que conocer nuestra fe, tenemos que aprender a vivir conforme al plan de Dios. ¿Por qué? Porque esto es el cimiento de los apóstoles, que hoy la teología llama el depósito de la fe, que sabemos que desde Jesús hasta nuestros días tenemos este depósito de la fe, que es también la fe en la cual hemos sido bautizados. De hecho, antes de que recibamos el bautismo, nuestros papás y padrinos en nombre de nosotros hacen la profesión de fe. Y después, terminando, se hace una pequeña fórmula. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia, que juntos acabamos de profesar por Cristo nuestro Señor. Amén. Y entonces sí, ya pasa cada uno de nosotros para ser bautizados. Y luego el otro signo, que es el sacerdote, ya después de hacer la unción en la cabeza, después de la imposición de la ropita blanca, va y toma el cirio pascual y dice: reciban la luz de Cristo. Y ya después los papás o los padrinos suben, prenden su velita del cirio pascual, regresan, y el signo es de que entre los papás y los padrinos tomen la velita y dice: a ustedes se les confía el cuidado de esta luz para que estos niños que han sido iluminados hoy por Cristo caminen como hijos de la luz, para que perseverando en la fe puedan salir al encuentro del Señor cuando venga al final de los tiempos. Amén. Y es ahí, esa es la esperanza cristiana. Ya que estamos también por iniciar el próximo diciembre nuestro jubileo por los 2025 años del nacimiento de Cristo. ¿Cómo se va a llamar este jubileo? Peregrinos de la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza del cielo. Por eso nosotros no podemos salirnos de eso. Por eso San Pablo en su carta va a decir: den razón de su esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? El reino de Dios. ¿Y cómo vamos a dar ese testimonio del reino de Dios? Viviendo conforme Dios quiere. Y es por eso que los apóstoles nos enseñan que pues van a dar su vida. Sí, ciertamente, pues hoy lamentablemente se reduce. Por ejemplo, hoy al pobre de San Simón lo dejan a un lado. ¿Por qué? Porque, ay no, San Juditas Tadeo, qué bonito. Pero ¿qué es lo que pedimos de San Juditas Tadeo? Ay, dame esto, concédeme esto. Pero no aprendemos a vivir lo que ellos vivieron. Por eso, pues tenemos en algunas imágenes, en las más comerciales, como vemos, pues no tienen esta imagen de San Judas con un hacha y San Simón con un garrote. ¿Por qué? Porque dar el testimonio de Jesús hasta la muerte. Y San Judas pasado por el hacha. Y San Simón, pues ahora sí que muerto a palos. Y es ahí donde, ¿qué es lo que nos invitan los santos? Nos invitan a que demos testimonio como ellos lo dieron. ¿Y qué es lo que hicieron los apóstoles? Salir de Jerusalén e ir al mundo conocido. ¿Para qué? Para dar testimonio. Sí, son nuestros intercesores, sí. Y pueden pedir favores en nuestro nombre ante Dios, sí. Eso es lo que le llamamos la comunión de los santos. Pero también tienen que ser nuestro ejemplo de vida. Por ejemplo, hoy, ¿cuántos van con San Juditas y le pegan ahí las monedas en las patitas? ¿Para qué? Ay, para que me vaya bien, Padre. Eso ya se llama superstición. Y como decía el Papa hace 3 miércoles en su catequesis, la superstición es dialogar con Satanás. Y con Satanás no podemos dialogar. La fe tiene que ser firme, no caer en supersticiones. Y es ahí donde cada uno de nosotros va a poder verdaderamente encontrarse con el Señor. Es ahí donde cada uno de nosotros va a tener que también llamar a los demás a vivir la fe en Cristo, más que con nuestra palabra, con nuestro testimonio.
Por eso pidamos a los santos Simón y Judas que nos ayuden el día de hoy, para que nosotros también seamos testigos de la fe. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Continuamos con nuestra celebración.